Muy buenos días, estimados maestros participantes en esta certificación en el uso de la calculadora científica en la formación de profesores de enseñanza media. Llegamos a la cuarta unidad de esta certificación con la alegría y la satisfacción de haber recorrido con cada uno de ustedes en este proceso de formación, donde ustedes han mostrado sus grandes capacidades, habilidades al desarrollar las diferentes actividades propuestas en las tres unidades anteriores. Para ello, pues me voy a permitir en este momento compartir la pantalla y hacer notar ya dentro del entorno de la plataforma la unidad 4, representación de funciones y ecuaciones. Entonces, ya dentro de la plataforma y qué es lo que nosotros podemos encontrar, usted puede notar que va a encontrar, pues, un fragmento que hace alusión a lo que nosotros queremos realizar. De hecho, en las 3 semanas anteriores hemos venido trabajando uso y manejo de ClassPad.net, los recursos que hay en ClassPad.net y cómo también nosotros podemos trabajar en el emulador de la calculadora científica, en el modelo FX 570 o 991 LAX. Ahora, recordemos también que en cierta forma hemos utilizado el emulador en algunas características pues muy básicas, porque solo hemos utilizado pues el modo de cálculos generales, utilizamos en alguna de las sesiones el, el modo de ecuación. Entonces son algunos modos que hemos venido trabajando, aunque hay más modos que se necesitan explorar. Entonces, para tomarlo muy en cuenta, que va a ser un camino que vamos a recorrer. Pero volviendo a lo que vamos a encontrar en la plataforma, llama mucho la atención directamente, pues, esta historia, podríamos nosotros mencionarlo, donde se hace directamente mención a la historia de seis ciegos que no sabían cómo era un elefante. Y por la misma situación, pues lo que hacen ellos es acercarse directamente a este animal y cada uno de ellos toca alguna parte corporal de este animal, que hace en algún momento esa experiencia de tocar cada una de estas partes hace que su interpretación de este animal se vaya asociando directamente a lo que ellos están palpando o lo que ellos están experimentando al momento de tocar al animal. Por eso hace esta interrogante, este texto. Podemos saber cómo es un elefante si nunca vimos uno y somos ciegos. La realidad nos rodea, pero nuestro acceso a ello es limitado e imperfecto. Y está teñido por nuestros deseos, por nuestros saberes, por nuestras capacidades, por lo que nosotros pensamos, por lo que nosotros analizamos, por nuestro punto de criterio, nuestras perspectivas. Pues cuanto más compleja y desconocida es esa realidad, más difícil resulta comprender. Por eso hacen la pregunta, ¿cuál de los ciegos tenía razón? ¿Todos o ninguno? Pues la invitación a poder leer directamente este texto porque nos va a hacer entrar en función a lo que nosotros queremos hacer el día de hoy. De hecho,
pues esto va relacionado a la actividad que vamos a desarrollar. Y quisiera en algún momento, pues, llamar esto acá, llamamos a este fenómeno emergencia y a estas capacidades nuevas, propiedades emergentes. No es emergencia en el sentido de urgencia, sino de aparición, algo que surge, que emerge de forma diferente a la suma de las partes. Estas propiedades emergen de la complejidad de los sistemas multidimensionales. Los componentes están conectados, son dinámicos, cambian ellos y las relaciones que se establecen entre sí. Por más que conozcamos las características, aquí ponen un ejemplo, de la tinta con la que se imprimió, pues un ejemplar de Hamlet, eso no nos va a decir nada sobre el príncipe de Dinamarca. El estudio de la tinta y el papel tampoco nos ayuda a predecir si se convertirán en ese u otro libro. De hecho, pues hay varias sugerencias donde podemos analizar directamente esto que nosotros estamos mencionando. Y algo muy parecido, por eso se coloca acá, algo muy parecido al aspecto del elefante, si nosotros analizamos al elefante como un objeto matemático cualquiera. Puede ser un número, una ecuación, una función, cualquier objeto matemático. La razón es sencilla, porque los objetos matemáticos son entes abstractos, o sea, creaciones de la mente que habitan en ella y que salen al mundo real. O sea, ¿cómo los conocemos nosotros? ¿Cómo reconocemos un objeto matemático? Lo conocemos a través de sus representaciones. O sea, una representación como tal es lo que nos da la idea de un objeto matemático. Entonces, lo que nosotros pretendemos el día de hoy, por eso mencionamos acá, las representaciones de los objetos matemáticos son necesarias para que los estudiantes aprendan. Estamos mencionando eso con H porque lo tienen que agarrar. Es como en algún momento coger algo, ¿no? Amarrarlo. Los objetos que serán utilizados durante su formación matemática. Claro, el día de hoy vamos a estudiar dos modos de la calculadora, que en este caso son tabla y ecuación. Pero dentro de ellos, nosotros lo que vamos a hacer es realizar representaciones matemáticas de objetos matemáticos, que en este caso, pues, puede ser una ecuación, puede ser una función, o sea, una representación matemática. Entonces, el objetivo que nosotros tratamos es de que nosotros propongamos a nuestros estudiantes cómo analizar estas representaciones, pero que las puedan entender y las puedan analizar y que ellos puedan identificar el objeto matemático como tal. Aquí aparecen algunos videos que pueden ser la guía para poder hacer uso de los diferentes modos o cómo yo puedo trabajar dentro de estos modos, el modo tabla y el modo de ecuación. Y aquí pues aparecen unos videos muy concretos, muy básicos del uso que nosotros vamos a estar desarrollando. Y de hecho, pues la sesión se va a centrar en el desarrollo de estas dos actividades que estamos planteando. En la primera actividad nos menciona crear un cuaderno con una ventana geométrica para representar la variación del área de un rectángulo inscrito en un triángulo rectángulo. Y aquí pues me aparecen los pasos que yo debo de seguir para poder realizar esta actividad.
En la actividad número 2, pues nos está planteando el desarrollo del problema del área máxima del rectángulo inscrito mediante una función, su representación tabular, la gráfica y una manipulación algebraica para que yo pueda obtener el área máxima de este rectángulo inscrito. Bueno, de hecho, pues yo le voy a dar la muestra de cómo usted debe desarrollar esta primera actividad. Y aquí sí quisiera que usted pusiera atención en algún paso que vaya a desarrollar al momento de hacer este tipo de construcción. ¿Por qué razón? Porque dentro del planteamiento se nos dice en un triángulo rectángulo se inscribe un rectángulo. La pregunta que nos hacen, ¿cuál es el área máxima del rectángulo inscrito? El paso a seguir en ClassPad.net, utilice una ventana de herramientas dentro de un cuaderno para crear una representación geométrica dinámica. O sea, ¿qué quiere decir una representación geométrica dinámica? Que pueda existir movimiento dentro de esta representación, tal como lo vamos a indicar en este momento. Usted va a publicar su cuaderno y nos va en esta tarea, cuando ya esté publicada, pues se va a publicar el día de mañana, ya va a estar habilitada, pues usted nos manda pues el enlace de su cuaderno. Entonces, vamos a empezar a desarrollar esta primera actividad, mostrar la guía de cómo poderlo hacer. Para ello, me voy a ubicar ya acá en el apartado de ClassPad.net. Como usted ya tiene pues su cuenta creada, entonces voy a colocar mi correo electrónico. Aquí está. Inmediatamente voy a colocar mi contraseña. Y voy a ingresar a este apartado. Perdón. Coloco mi correo electrónico y mi contraseña. Algo que hay que mencionar, recuérdese que al momento que usted ingresa a ClassPad.net, el traductor de Google automáticamente lo traduce al español. Para evitarnos esos pequeños problemas cuando colocamos texto, se recuerda, y a veces no nos dejaba colocar el texto. Entonces es preferible que usted utilice generalmente ClassPad.net en inglés, en el idioma inglés, para evitarnos pues esos pequeños inconvenientes que se habían presentado en actividades pasadas. Entonces, como la actividad me está mencionando que tengo que crear un cuaderno, entonces me voy a venir acá a Self Study. Y se recuerda que usted ya había creado una carpeta que se llamaba Curso Casio un Progreso. Entonces, en esta carpeta, voy a ingresar en la carpeta, ya habíamos creado dos cuadernos que correspondían a la tarea 3.1 y a la tarea 3.2 de la unidad pasada. Ahora, en esta misma carpeta, voy a crear un cuaderno, solo que este cuaderno le vamos a colocar como título el rectángulo inscrito. Entonces ya tengo acá el nombre de mi cuaderno y automáticamente lo voy a crear. Entonces acabo de crear mi cuaderno, el rectángulo inscrito.
Como en las sesiones pasadas, si usted se recordará, habíamos creado una clase, habíamos colocado ciertos aspectos y hoy quiero también valerme de los recursos que hemos explicado en la unidad pasada como para ir creando, porque lo que buscamos es de que usted pueda también pues, ir observando, aprendiendo al mismo tiempo de los recursos que nosotros pues tenemos a nuestra disposición. Entonces, para ello, miren, yo voy a hacer esto, voy a crear acá una bonita actividad, voy a poner esto de portada. Como estamos dentro de la certificación, pues voy a colocar esta imagen de portada, voy a colocar de la misma manera esta otra imagen, como para ir creando pues una clase, ¿no? La voy a conectar. Si se da cuenta, aquí tenemos unas flechas, ahí conectamos cada una de las secciones. Al mismo tiempo, voy a colocar esto acá. Y voy a ir explicando por qué estoy colocando esto. Voy a subir un archivo, este que tengo acá. Todo lo que hemos venido aprendiendo en las sesiones pasadas. Ahora lo voy a poner en uso para que podamos nosotros crear esta actividad. Mira, qué bonito. Tenemos todo esto acá. Voy a colocar un texto. Voy a colocar un texto acá y voy a elegir, bueno, este colorcito aquí. Y lo voy a colocar acá, ¿no? Pero solamente lo voy a conectar. Y voy a colocar esto de herramientas para poder utilizar la ventana de geometría. Ahí está, ¿no? Entonces ya se puede dar cuenta cómo entrelazamos todo. Mire, ya tengo mi bonita actividad creada. El rectángulo inscrito. Entonces, puedo darle comienzo a esta actividad. Estamos dentro de la certificación uso de la calculadora científica en la formación de profesores de enseñanza media. Abordamos el día de hoy la cuarta sesión sincrónica, unidad 4, representación de funciones y ecuaciones. Y el día de hoy vamos a trabajar un tema que está contenido en este documento, Manual de Docente Matemáticas, que fue un documento creado en conjunto con el Ministerio de Educación en el año 2018, donde pues congrega 7 actividades que se venían desarrollando haciendo uso de la calculadora FX, en este caso 570 o 991 LAX, que era el modelo anterior en la línea ClassWiz. En cambio, ahora estamos utilizando pues un nuevo modelo. Pero la actividad que vamos a realizar está contenida en este documento. Ahí en el grupo de WhatsApp les vamos a compartir este libro donde usted puede visualizar cómo se hicieron las debidas gestiones de las situaciones matemáticas utilizando el recurso y qué era lo que buscaba cada una de esas situaciones. Y específicamente la situación número 7 de este documento es la que vamos a trabajar el día de hoy, que se llama precisamente el rectángulo inscrito, que es una actividad precisamente abordada que tiene
diversos momentos donde se va a ir trabajando, pero nosotros nos vamos a centrar específicamente en esta pregunta que dice acá. ¿Cuál es el valor máximo del área del rectángulo inscrito en un triángulo rectángulo? Esa va a ser como que la interrogante que vamos a abordar el día de hoy y lo vamos a plantear directamente desde un apartado. Entonces, acá yo puedo colocar y voy a colocar acá esta pregunta. ¿Cuál es el valor máximo del área del rectángulo inscrito en el triángulo rectángulo? Ahí ya tenemos nuestra interrogante. Ya le podemos subir acá, ya utilizando estos recursos, podemos hacer o lo puedo colocar con otro color, como usted desee verlo, ya lo tenemos ahí directamente, ¿no? Entonces, ¿cuál es ese valor máximo? Generalmente, cuando nosotros abordamos un problema de esta naturaleza, estamos tal vez acostumbrados a que nos den las medidas del rectángulo, o en este caso del triángulo rectángulo. Pero acá solo nos hacen la pregunta, ¿cuál es el valor máximo del área del rectángulo inscrito en el triángulo rectángulo? Un triángulo rectángulo X con X medidas que tenga inscrito en el interior pues un rectángulo. Entonces, para ello, pues nosotros nos podemos valer de estos recursos que tenemos acá. De hecho, acá yo tengo mi ventana de geometría que tiene ciertas características que me van a apoyar a poder desarrollar esta actividad. Entonces, para ello, usted reconoce que tenemos algunas herramientas acá. Se recuerda que cuando teníamos esta barra, esa yo la puedo ocultar y demandarla en el momento que la necesite, como para tener mayor espacio en lo que estoy desarrollando. Entonces, esta ventana de geometría me puede facilitar el análisis que me están solicitando. La máxima área de un rectángulo inscrito. Recuerdo que cuando desarrollé esta actividad, pues no existía ClassPath como tal, esto que estamos utilizando ahorita. Yo utilicé GeoGebra para poder hacer el modelo de este triángulo. Pero al momento de hacer el modelo en GeoGebra, pues GeoGebra me solicita que ingrese una función como para poder hacer ese análisis. Pero esta ventana que ahora le estoy mostrando tiene muchas características que me pueden facilitar al momento de hacer construcción geométrica. Y qué importante es cuando nosotros podemos valernos de gráficos elaborados a partir de una construcción como tal que me puedan ampliar el panorama o la ruta de solución que yo necesite realizar. Entonces, yo puedo aquí construir un triángulo rectángulo con X medida. Entonces, para ello, me vengo acá y voy a construir un segmento. Ahí ya tengo el segmento de recta AB. Dos extremos AB, dentro de los cuales pues una infinidad de puntos entre los mismos.
Pero como voy a construir un triángulo rectángulo, quiere decir que debo de construir un lado perpendicular a alguno de los puntos, A o B, para que pueda tener el ángulo de 90 grados. Entonces voy a construir una perpendicular, pero recordemos que para poder realizar un tipo de construcción en esta ventana, pues debo de tener acá indicado está como flechita, ¿no? Que me dice seleccionar. Entonces vengo acá, vengo a esta pestaña y voy a construir. ¿Y qué voy a construir? Voy a construir una perpendicular. Si se da cuenta, la ruta que estoy haciendo es seleccionar lo que voy a hacer, que en este caso es una recta perpendicular, y ya me está diciendo qué debo de hacer. Seleccione un punto y un segmento. Entonces voy a seleccionar el punto A y el segmento AB y automáticamente acabo de construir una perpendicular a partir del extremo A, del segmento de recta AB. Entonces eso me garantiza que yo tengo un ángulo de 90 grados. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer en este momento? Voy a ubicar dos puntos. Acá tengo el apartado de punto y voy a seleccionar un punto. Miren, para que yo pueda seleccionar el punto, pues al momento que yo me coloque encima del segmento, se hace como un poquito más gordito, ¿no? Entonces vengo, le doy un clic. Entonces verifico si mi punto puede correr. No corre, lo voy a colocar nuevamente y ya se puede dar cuenta que se puede desplazar. Lo puedo desplazar entre el segmento AB. ¿Ya se dio cuenta? Lo puedo desplazar. Voy a hacer lo mismo en esta recta perpendicular. Se da cuenta que al momento que me coloque, está un poquito más gordito. Y ya coloqué el punto D. Verifico si se desplaza y miren, se desplaza sobre la recta perpendicular. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer a continuación? Voy a hacer un segmento entre C y D. Y ahí tengo el segmento. Voy a colocar este punto D. Miren, esas son las ventajas que yo puedo hacer como para ir dejando muy claro el triángulo que tengo acá. ¿Y qué acabo de hacer? Acabo de construir un triángulo rectángulo. Y se puede dar cuenta que este triángulo se puede deslizar. Miren, puedo hacer un triángulo rectángulo donde la base tiene menor longitud que la altura acá. Y esto me permite poderme desplazar. Ahí está, miren. Entonces ya puedo desplazarlo según la necesidad que yo quiera. Pero ¿qué me decía el planteamiento, no? Que debía de inscribir un rectángulo en el interior de este triángulo rectángulo. Entonces, para ello, voy a ubicar un punto sobre esta longitud CD, que sería la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Y verifico si puede desplazarse. Miren, se puede desplazar el punto E. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Necesito construir un rectángulo. Pero para ello, los lados de dicho rectángulo tienen que ser paralelos a los catetos de este triángulo rectángulo. Entonces, puedo utilizar la pestaña de construcción para poder encontrar estos lados paralelos. Entonces, miren, verifique siempre, darle el clic aquí en selección. Bueno, la ruta que yo estoy empleando es seleccionar lo que voy a hacer y luego lo que me solicita. Si selecciono un punto o un segmento.
pero también puede hacerse la ruta inversa, seleccionando el punto y el segmento y luego seleccionar la acción que usted debe de realizar. Entonces, me vengo acá a construcción y voy a construir una recta paralela. Selecciono el punto E y voy a seleccionar una recta paralela al segmento AB, al primer segmento que había creado. ¿Se recuerda? Y ahí tengo una recta paralela. ¿Ya se dio cuenta? Paralela al segmento AB. Voy a hacer lo mismo. Voy a construir otra recta paralela. Selecciono el punto E, solo que va a ser paralela a la perpendicular que yo construí en el punto A. Y ahí ya tengo, si se puede dar cuenta, dos rectas paralelas que me van a permitir poder crear pues un rectángulo, ¿no? Y me puedo dar cuenta que al momento de hacer esto, mire, se desplaza, se puede desplazar. Ahora, necesito construir el polígono, porque el rectángulo es un polígono, pero para que pueda tener la certeza de que los puntos de intersección, o sea, los vértices del rectángulo, pues sean exactos, lo que voy a hacer es otra construcción. Para ello voy a crear intersecciones y voy a crear una intersección entre la recta perpendicular y la recta paralela al segmento AB. Y ya tengo el punto de intersección F. Ya se pudo dar cuenta. Puedo mover esta letra un poquito para acá o la hago un poquito más adentro para que pues tenga la visual mejor, ¿no? Voy a crear otra intersección, solo que en este caso sobre el segmento AB y la recta paralela a la perpendicular en el punto A. Y ya tengo el punto G. Se puede dar cuenta. Vamos a ver si podemos mover. Ahí está. Entonces, esto me garantiza que ya tengo estos puntos. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a crear un polígono. Acá está, la primera del lado izquierdo. Polígono. Y ahí tengo el polígono. Ya se puede dar cuenta. Y le puedo cambiar de color al polígono si yo quiero. Lo puedo dejar en rojo. Ahí está. Y esto se puede desplazar. Mire, se puede desplazar. Ya se da cuenta cómo vamos desplazando. Ahora, para una mejor interpretación de lo que voy a hacer, yo puedo venir y colocarme encima de esta recta paralela y con un clic derecho, se puede dar cuenta que aquí tiene como un ojito, lo puedo ocultar. Puedo ocultar la recta paralela, o sea, no la puedo borrar, porque si borro la recta paralela, borro todo lo que yo he construido a partir de la recta. Entonces, lo único que voy a hacer es ocultarla. Y lo mismo voy a hacer con esta otra recta paralela. Clic derecho y la voy a ocultar. Y se puede dar cuenta que ahí tengo un rectángulo inscrito en un triángulo rectángulo. Pero ¿qué me estaban solicitando? Que yo encuentre el área máxima de este rectángulo. ¿En dónde puedo encontrar el área máxima? Entonces, para ello, yo puedo venir y hacer esto. Miren, voy a medir el área del rectángulo y ahí está el área del rectángulo. Un área de 51.60. Bueno, en esta posición. Pero si usted se da cuenta, esta puede variar, ¿no? Miren cómo va variando. Y ya con esto es una herramienta que puede ser útil para hacer un análisis, porque me están preguntando
¿Cuál es el área máxima? Mire, aquí tengo 26 de área cuando el rectángulo está ahí. Pero si yo vengo y me voy desplazando, si se da cuenta, va aumentando, ¿no? Va aumentando, va aumentando, va aumentando. Y aquí va disminuyendo. Mire, va aumentando y disminuye. Entonces, ¿qué está pasando, no? Mire, y esta es una ventaja de estas herramientas. Ah, por aquí aprox 61, me apareció un 63, por ahí, miren, más o menos, podríamos decir. Ah, pero esto también me facilita porque yo puedo medir longitudes. Puedo medir de C a E, ahí ya tengo una longitud, ya se puede dar cuenta, pero también puedo medir otra longitud. Y ahí ya tengo esta otra longitud. Ah, entonces yo ya puedo venir e ir analizando ciertas características de esto. Bueno, de hecho, pues también me puede servir porque puedo medir la longitud de los catetos. Ah, entonces puede decir que yo tengo acá en la parte de abajo 1425 y aquí tengo 1450. Entonces ya se puede dar cuenta, más o menos nos va dando ese detalle. Pero mire, o sea, esta es la ventaja porque al momento que yo haga esto, mire, los valores van cambiando, ¿no? Ya se dio cuenta. 567, ¿ve? 1022, 1011. Más o menos podríamos decir que por ahí se encuentra el área máxima, pero esto es haciendo un análisis desde las herramientas geométricas, que en este caso, pues esta ventana, pues me ofrece. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer usted en su primera actividad? Construir esto que acabo de realizar. Usted termina su construcción, publica su cuaderno y el enlace es lo que nos va a compartir. Esa sería la primera actividad, que usted pueda construir similar a lo que yo acabo de construir. Claro, no va a tener las mismas medidas porque el triángulo puede variar. Puede ser más grande, más pequeño, más alto, más angosto, independientemente cómo yo pueda ir desarrollando directamente esta actividad. Pero se da cuenta, estas características son importantes para que yo pueda deducir. Yo a simple vista podría decir, bueno, más o menos por aquí se encuentra el área máxima, porque mientras me desplazo hacia este extremo, va disminuyendo, y si me desplazo hasta este otro extremo, pues también se va disminuyendo. Entonces, ahí ya tendríamos la explicación de esta primera parte. Podríamos decir, esta actividad dividida en dos. La primera parte va a ser enviar directamente la construcción de su triángulo. La segunda parte ya nos dice, pues, un desarrollo. Encontrar el área máxima. Pero bueno, aquí hay que hacer, pues, algún tipo de trabajo algebraico, hay que usar algún tipo de representación de un objeto matemático para poderla encontrar. Por eso menciona dentro de los pasos, elabore un documento desarrollando de manera extensa el problema. O sea, ¿cómo lo puedo encontrar? Ya de manera algebraica. Entonces, considere incluir como mínimo los siguientes puntos. Describa cómo se obtiene una función algebraica. Bueno, hay que matematizar esto ahorita.
Eso es únicamente valiéndonos de una herramienta, pero ahora hay que matematizar esto que tenemos ahí, ¿no? Que modela el área del triángulo inscrito en función de alguna variable. Pues usted puede elegir el atributo que cambia para esta variable. En la calculadora muestre una tabla con distintos valores de la función para valores correspondientes de la variable independiente, y pues hay que describir una estrategia para encontrar numéricamente el valor máximo de área. Presente una gráfica en ClassPad que represente la función y marque puntos sobre la misma y muestre las coordenadas en formato decimal. Hay varias cosas que hacer. Bueno, vamos a lo que nos toca que realizar. Bueno, hay que matematizar esto definitivamente. Entonces, ¿cómo lo podemos desarrollar? ¿Cómo puedo encontrar yo una función? Entonces, yo espero que esta primera parte pues haya quedado claro, y si tiene pues una duda, alguna pregunta, pues puede abrir el micro o lo puede hacer por el chat, y para que nosotros lo podamos tener pues muy en consideración. Entonces, acá pues yo ya puedo hacer este análisis, pero ¿cómo puedo en algún momento trabajar esto? ¿Cómo puedo de una u otra manera hacer algún tipo de matematización de esto? Porque reconozco que ahí tengo un triángulo, vamos a apuntarlo acá, ahí tengo un triángulo, triángulo rectángulo, ahí está. Y yo podría considerar que en esta parte de acá tendría A, y esta parte de acá tendría B. Ahora, como yo tengo que inscribir un triángulo, un rectángulo, ahí está. Entonces yo podría mencionar que esta parte de acá, precisamente acá, esta sería X. Y acá, ¿cómo podemos identificar esta parte? Acá podríamos identificar como A menos X. Y bueno, podríamos colocarle a este valor de M, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo obtener la función? Entonces yo puedo venir y hacer una semejanza de triángulos. O sea, este triángulo mayor que tengo acá, ustedes se pueden dar cuenta, yo puedo venir y tener esta relación directamente, ¿no? Podría yo colocar acá A esa B y hacer la relación con este triángulo que tengo aquí, que esto generalmente sería X esa M. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer ahí, no? Pues despejar, ¿no? Despejar en este caso la variable M. Entonces, si yo quiero despejar la variable M, esto me quedaría como B sobre A multiplicado a X. Pero ¿qué es lo que estamos pretendiendo buscar? El área máxima. Entonces, el área de este rectángulo generalmente está dada por M por A menos X. Entonces, yo podría decir que el área, esto sería igual, ya M, recordemos que M sería P a X multiplicado por A menos X.
Entonces ya haciendo pues las diferentes multiplicaciones, me quedaría como menos BAX al cuadrado más BX. Entonces ya tengo una representación matemática. O sea, ya hice un trabajo para poder obtener pues, el área en función de los lados. Entonces, como lo que nosotros queremos buscar, pues es máxima área, yo puedo trabajar esto, ¿no? F de X, que va a ser igual a menos B A sobre X al cuadrado más BX. Ahora, estos valores, vea, ve en dónde los tengo. Bueno, de hecho, esos valores me puedo dar cuenta que A sería 14.25 y que B, si yo estoy tomando en consideración este triángulo que construí, pues A sería 14.25 y B sería 14.50. Entonces yo podría sustituir estos datos acá y poder decir que f de x es igual a menos b, que en este caso sería 14.5 dividido 14.3 x elevado al cuadrado más 14.5. Ahora, también hay algo importante acá que tenemos que mencionar. El hecho que yo tenga acá, pues, dos decimales, dos cantidades decimales después del punto, pues me va a dar, en cierta manera, pues, un acercamiento. Pero mientras yo pueda colocar una mayor cantidad de números decimales, pues me estoy acercando más a un resultado correcto. Entonces, es importante que también tomemos en consideración pues esos pequeños aspectos. Y si se dan cuenta, pues aquí ya puedo tener esto, ¿no? El 14.5, 14.249 aproximado, ¿no? Que tenemos ahí directamente. Ahora, como yo pude encontrar la función a partir de un procedimiento algebraico, entonces yo puedo venir y voy a demandar acá mi emulador. ¿Se recuerda? Dentro de los pasos que debíamos de hacer, vuelvo acá, está directamente que yo pueda describir cómo se obtiene esta función algebraica. Pero luego me menciona que utilice, bueno, en este caso el emulador de la calculadora, que muestre la tabla con distintos valores de la función para los valores correspondientes. Entonces vengo acá, voy a seleccionar mi emulador vamos buscando por acá, aquí ya lo tengo. FX 570 991 LACW. Ya tengo mi emulador. Voy a ampliar la pantalla. Recuérdense, tenemos acá esto para poder ampliar. Voy a ingresar acá. No va a ser tan necesario, pero voy a ingresar y voy a cambiar el idioma. Y ya se puede dar cuenta que ya tengo eso ahí. Voy a hacer un ajuste en la calculadora por la unidad angular, como lo habíamos hecho en las unidades pasadas, para poder trabajar sin ninguna dificultad. Entonces, me voy a trasladar
al apartado de tabla. Y ya me puedo dar cuenta que aquí en el apartado de tabla yo tengo, pues, para poder trabajar dos funciones al mismo tiempo. Pero como solo vamos a trabajar con una, entonces voy a venirme aquí donde están las herramientas, Tools, y voy a editar el tipo de tabla. Aquí puedo editar el tipo de tabla, miren. Puedo dejar las dos como me aparecían anteriormente o puedo trabajar únicamente como f de x. Entonces coloco yo acá f de x y ya se puede dar cuenta que en su No, momento yo voy a trabajar con una sola tabla. Voy a definir mi función. Acá como la había mostrado del procedimiento que pude obtener. Entonces sería menos 14.5, 14.3, x al cuadrado, más 14.5, x. Y ya me puedo dar cuenta que acabo de ingresar la función. Entonces vengo, ya tengo, si se dan cuenta, ya me aparece una sola tabla donde voy a evaluar. Me vengo acá nuevamente a las herramientas, Tools, y voy a definir el rango de tabla. Y voy a trabajar con una tabla de 1 a 10. ¿y eso qué? De 1 a 10. Eso la doy ya. ¿Nada que ver eso? Nada que ver. Entonces, y le voy a dar un paso de 1. Y voy a ejecutar en este momento. Entonces, yo ya me puedo dar cuenta que aquí ya tengo datos. Y se da cuenta que va ampliándose desde 1 y voy siguiendo, ¿no? 5, 6 y va subiendo. Bueno, por ahí ya me doy dando cuenta que va sucediendo algo, ¿no? Que por aquí va sucediendo esto, ¿no? Aquí tengo algo en 7 que me está mostrando 51.81. ¿Y eso qué está representando? O sea, esa función, ¿qué me está representando? Me está representando una máxima área en 51.84. Y miren más o menos lo que tenía acá, según lo que estaba realizando, según esos datos. Entonces, quiere decir que se está acercando en ese punto, 51.814. Pero yo puedo hacer un acercamiento porque me puedo dar cuenta que está entre valores entre 6 y 8. Yo puedo hacer una exploración un poquito más cercana y yo puedo venir acá y puedo definir un rango. Puedo definir un rango de 6 hasta 8 con un paso de 0.10. ¿Qué quiere decir? Un poquito más pequeño, más reducido para que yo pueda analizar qué es lo que está sucediendo. Entonces ya me puedo dar cuenta de estos datos. Miren. Y la ventaja de tener recursos que nos puedan facilitar esto. Se puede dar cuenta, miren, 7 es 51.814, pero en 7.1, 51.83. Y ahí me puedo dar cuenta. Quiere decir que está entre 7.1 y 7.2. Ya se da cuenta. ¿Cómo nos facilita cómo poder interpretar esto que estamos desarrollando?
Pero si vamos, bueno, aquí ya generé yo una tabla de datos. Ya generé una tabla de datos. Y aquí me está mencionando pues, que haga una representación. Puedo hacer una representación gráfica. ¿Cómo puedo obtener esta representación gráfica? Puedo hacer esto, miren. Y automáticamente puedo obtener un gráfico. Y ahí ya tengo el gráfico. Entonces, quiere decir automáticamente que si yo me coloco sobre la línea de la parábola, al momento de darle un clic, me va a dar los interceptos en el eje X, pero también me va a dar este vértice, que en este caso sería el máximo. Y ahí está, se puede dar cuenta, que el máximo está en 7.15 y 51.84. Aquí, de igual manera, podemos trabajar hasta 3 decimales. Si yo quiero darle una mejor aproximación, ya se puede dar cuenta. Y esto ya viene siendo como esto que estoy haciendo aquí, ¿no? Encontrar generalmente eso, automáticamente. Entonces, ahora, esto es la representación gráfica que yo puedo hacer de este análisis que tengo acá. Pero también esto lo hice a partir del emulador. Pero acá me está diciendo, presente una gráfica en ClassPad.net que represente la función. O sea, ¿cómo puedo hacer eso? O sea, esto está dado directamente desde el uso del emulador. Pero ¿cómo lo puedo hacer desde ClassPad? Entonces, recuérdese que aquí tenemos nuestra barra y aquí tengo este apartado que es el de graficación. Y yo puedo llamar esto, ¿no? Y miren acá. Acá tengo esto, miren. Donde dice f de x, yo puedo colocar, y aquí se me habilitó esto, puedo colocar menos y puedo colocar lo que había ingresado. ¿Se recuerda? Que era 14.5, 14.3, x al cuadrado, más 14.5. Mario, creo que hay un punto de más ¿En dónde? en el numerador de la fracción inicial. Ok, oye, ya lo vi, ya lo vi. Gracias. Ahí está. Entonces yo ya me puedo dar cuenta que puedo ejecutar esto, ¿no? Entonces ya se pueden dar cuenta que puedo venir acá y me acaba de mostrar. Vamos a dejar que cargue un poquito. Ahí está. Y ya puedo obtener también la gráfica a partir de ClassPad.net. Y si yo me coloco sobre la línea, automáticamente ya tengo también el vértice. Ahora, acá también yo puedo tener una tabla de datos. Si se dan cuenta, desde acá yo puedo venir y puedo generar esta tabla de datos. Acá está esta tabla de datos. Ahora, si en algún momento los datos que le generen a ustedes acá estuvieran en fracción, ¿cómo puedo yo pasarlos a decimal? Vengo acá, donde están los 3 puntos, miren acá, los 3 puntos, y aquí donde dice configuración matemática, y aquí la voy a configurar a decimal, porque puede estar en estándar. O sea, si yo lo dejo en estándar, ya se puede dar cuenta que me va a dar resultados según las coordenadas en fracciones. Pero si yo vengo acá, configuro
decimal, automáticamente me va a dar una tabla con coordenadas decimales. Entonces, se puede dar cuenta de los recursos que me pueden facilitar al momento de hacer este tipo de modelado para encontrar el área máxima. Pero claro, yo acá obtuve pues, esta función. Pero ¿cómo puedo utilizar algún tipo de representación algebraica que me pueda en algún momento también verificar lo que estoy haciendo? Entonces yo puedo venir desde acá, de lo que acabo de hacer, yo puedo venir y puedo derivar eso, ¿no? Yo puedo hacer una derivada de esto y me quedaría como 2 BAX más B igual a 0. Entonces, si yo vengo y esto que está igualado a 0, pues le encuentro cuánto vale la X, hacer una serie de despejes, pues esto ya me quedaría prácticamente. Hagamos este tratamiento. Me quedaría como y esto me quedaría como A dividido 2. Entonces quiere decir que para encontrar en algún momento una verificación, así como estoy haciendo esto, quiere decir que A es dividido 2. O sea, eso me está diciendo que esta longitud para el momento que yo pueda encontrar la máxima área sería 14.24 dividido 2. Entonces automáticamente sería a la mitad de esta longitud donde yo puedo encontrar la máxima área. Entonces, todo este procedimiento que hice acá algebraicamente, ya usted lo pasa a un documento, haciendo guía de lo que tenemos acá expuesto, ¿no? Vuelvo a repetir, elabore un documento desarrollado de manera extensa de este problema. Lo que hicimos acá con el planteamiento. Describa cómo se obtiene una función algebraica que modele el área del triángulo. Bueno, yo usé uno de los lados. Usted puede utilizar pues alguna otra parte que pueda ser el atributo que cambia para la variable. Mostramos el uso de tabla donde colocamos varios valores y de la cual pues nosotros encontramos el valor máximo del área. En ClassPad.net también hicimos uso directamente para hacer uso de estos apartados. Entonces, para que ya tengamos directamente estos datos. Entonces, este aspecto, pues importante para que ustedes puedan ir desarrollando esta actividad, que si se da cuenta, ya es una actividad ya más planteada, donde usted va a realizar diferentes actividades como tal. ¿Y por qué mencionamos esto? Por el hecho de que el triángulo en cierta forma pues puede variar de medida. Entonces, mire, yo puedo hacer esto más pequeño acá, ¿no? Y esto hacerlo más grande. ¿Y será que va a suceder lo mismo? Mire, vamos viendo, vamos analizando. 33.
Y mire, ¿cómo hacemos uso de esto? Y sí se van pareciendo en algún momento. ¿Ya se dio cuenta? ¿Cómo vamos viendo esto dependiendo cuál es el triángulo que usted haga? Entonces, va a ser importante el desarrollo que usted vaya a efectuar al momento de hacer esto. Entonces, estas son las dos actividades que tenemos para cierre directamente de lo que estamos haciendo. Excelente, excelente, mi estimado. Entonces, si tuvieran alguna pregunta, alguna consulta, pues el espacio está para este momento. Excelente, Mario. Muy Gracias, bueno. doctor. Cualquier duda. Bueno, mientras van pensando sus preguntas, yo puedo hacer una. Eh, el enunciado dice el rectángulo inscrito. Hago una pregunta. No, no es la idea en problemar nada acá, pero hago una pregunta. ¿Será ese el único rectángulo inscrito que se puede hacer? Una pregunta. Para que lo piensen, no tiene nada que ver con esta actividad. Nosotros no estamos tratando de, de plantear. Leoncio, ¿cómo estás? Gracias. Tenemos invitados de Bolivia. Acá veo, sí, Mucho gusto. Saludos. saludos. Eh, entonces, la idea de esta sesión es básicamente poner en juego qué cosas son las distintas representaciones de un objeto matemático y de manera específica, qué cosa es hacer el tratamiento de un objeto matemático, en este caso el objeto función. Y tal vez no hacer tanto la discusión teórica, porque es muy importante que el objeto matemático sea representado en distintos registros. Como ustedes vieron, el profesor Mario primero hizo una representación gráfica, geométrica, de la función, porque ahí está la función. Si ustedes ven, el hecho de estudiar funciones me permite modelar el cambio. Y yo modelo el cambio cuando uno de los atributos empieza a variar y los otros se correlacionan con ese atributo que varía. Entonces, cuando yo deslizo un punto, hay muchas cosas que cambian. Y entre esas muchas cosas, si yo las empiezo a tomar de dos en dos, puedo generar una función de una variable, donde voy a tener una variable independiente y una variable dependiente. Y eso me va a permitir hacer un tratamiento algebraico para poder obtener la función en caso sea posible. Hay casos en los que va a ser imposible y uno necesita hacer otros tratamientos estadísticos. En este caso, planteamos una situación sencilla, pero que lo que quiere reflejar sobre todo es que los distintos registros de representación de la función se tienen que coordinar y que no es necesario, cuando uno tiene tecnología, que los valores estén dados. Es decir, no es para nada necesario, como lo vieron ustedes, que yo le diga al estudiante, el cateto mide 4 y el otro cateto mide 8, entonces yo coloco y la respuesta es única. No, porque lo que queremos que el estudiante comprenda o aprenda es el proceso. Y no estoy hablando de proceso operativo, el proceso de solución de problemas, cómo se plantean las estrategias de solución de problemas y cómo se coordinan las distintas representaciones. Fíjense cuántas representaciones hay acá. Tenemos una representación geométrica, tenemos una representación simbólica, tenemos una representación tabular, ahí está la simbólica, la tabular, y tenemos una representación gráfica. Ahora, teniendo tecnología, yo puedo empezar a preguntar muchas cosas. Por ejemplo, hago una, simplemente esto, ¿qué pasaría si yo tomo eh, en la
abstracto y mental, es necesario que ese objeto, como yo no se lo puedo mostrar, es decir, por ejemplo, este objeto yo lo puedo mostrar, yo lo puedo llevar al aula, lo pueden tocar, pueden ver el color, lo pueden medir, lo pueden oler, lo pueden golpear, pueden hacer de todo. Pero ¿cuál es la dificultad con los objetos matemáticos? Que no puedo hacer eso. Entonces me veo obligado a utilizar una representación limitada de lo que es ese objeto matemático. Entonces, ¿cuál es el objetivo en la clase? Que mientras más representaciones yo ponga en juego en una situación, más fácil se va a aprender ese objeto matemático, cognitivamente. Porque lamentablemente la mente no se ve. Lo que yo tengo acá en la cabeza no lo puedo proyectar, ni lo puedo hacer realidad con un holograma o algo así. Entonces, ¿de qué me tengo que valer? De representaciones. ¿Y qué privilegia las conversiones de registros de representaciones? La tecnología. Eso no se puede hacer de manera tan versátil sin tecnología, ¿no? Y esto es lo que queríamos plantear hoy día para ustedes. Mario. Gracias, doctor. Perdón, porque tuvimos un bajón de Sí, sí, energía sí nos por dimos acá cuenta. que se fue y ahí me quedé en el aire. Pero de la misma manera, vamos a motivar que todas estas ideas que se van exponiendo en esto último que el doctor estaba mencionando, el foro, movamos el foro. El foro es para esto, para poder reflexionar, poder discutir, poder proponer, poder colocar nuestros propios pensamientos acerca de lo que estamos desarrollando y acerca de lo que estamos haciendo. Y sí, nos va a dar mucha alegría que ya precisamente mañana pues ya entregan pues esa primera parte, esta construcción que el día de hoy pues estuvimos acá realizando, ¿no? Entonces, es una actividad bastante interesante, pues tiene muchas aristas por donde abordarlas y nos tomaría pues bastante tiempo irlas analizando. Acá lo hicimos de manera sintética, tratando la manera de que ustedes pudieran obtener la mayor información para poder realizar sus diversas actividades. Entonces, eh, igual queda el espacio abierto para ustedes, alguna duda, algún comentario previo pues al desarrollo de esta semana de actividades y dentro del chat pues vamos a publicar que sí vamos a tener una última sesión como para los aspectos finales, cómo se cierra esta certificación, qué es lo que se buscó y qué es lo que se persiguió, cuántos se iniciaron en el formulario de inscripción, que eran aproximadamente como unos 62 participantes y actualmente son 25. Entonces, esperamos que puedan seguir adelante. Wilfredo tiene la mano levantada. Hola, Wilfredo. Buenas tardes, va a disculpar, no sé si se escucha ya. Un saludo desde Bolivia para allá. Mucho ¿Dónde gusto. está? Lo único que estoy en otro lado, no estoy en mi casa, pero ahí me tomé la molestia de estar ahí, que sí, estoy en mi casa. Mi consulta es lo que acabo de explicar, es referente a área, entonces hablando de una función cuadrática. Quisiera hacer la misma actividad con respecto a una función cúbica, ya tendría que hablar ya del mismo problema u otro problema con respecto a volúmenes. ¿Estoy de acuerdo o no? Estaría así la actividad o el pensamiento que tengo. Sí, podrías hacer uno con volumen, claro, y te saldría una cúbica. Ujú. Gracias. No, Gracias. para apoyarle. No, yo digo que la gestión que hace el profesor con su recurso, al mismo tiempo, pienso yo, o sea, lo hablo desde mi experiencia, ha sido con la misma exploración. Uno va descubriendo las potencialidades y de igual manera, pues, cómo uno pretende realizar una actividad. O sea, ya hay que, ahí sí ahí hablaríamos de diseñar una situación como tal que busque responder, pues, alguna interrogante. En este caso, pues, la interrogante era
una de las interrogantes, porque si se dieron cuenta al inicio cuando mostré la actividad, solo tomamos una pregunta de una actividad, pero como tal, esa situación lleva varias actividades, una tras otra, que buscan perseguir, pues analizar ciertos aspectos. Pero claro, no abordamos toda porque tampoco habíamos abordado el modo de estadística y que muy bien lo hubiéramos utilizado también y cómo poder integrar varias áreas en esta misma situación. Pero les vamos a compartir el libro en PDF para que se den cuenta de cómo se gestionan estas actividades.